¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca, como siempre, a las 9 en punto. En esta oportunidad vamos a hablar de noticias internacionales que parecen lejanas. Cómo hacer pruebas con misiles balísticos ya parece paisaje. Cada día la prensa internacional y en especial en Norcorea, Kim Jong-un, el presidente dictador de ese país, está haciendo noticia por decidir implementar otro emprendimiento armamentístico o hacer drones submarinos, que es la última invención de ataque nuclear con el propósito de crear tsunamis. Y por supuesto, acompañado de esta innovación, el presidente norcoreano ha decidido inaugurar también con armas, acompañado de su hija de 10 años. Está mostrando los dientes, pero sus enemigos de Corea del Norte no se han quedado atrás. También le ha mostrado su armamento. Corea del Sur y Estados Unidos están mostrando dientes y han realizado ejercicios militares conjuntos. Por si acaso, dicen ellos, de qué se trata esa amenaza de guerra que vemos tan lejana, pero nos podría afectar. Esa es la pregunta que se hace el mundo cuando ve, por supuesto, en la prensa estos ejercicios militares ahora que hacen pensar en una posible amenaza de un tsunami como consecuencia de un dron. ¿Cómo, quién es y cómo se están preparando y cómo se están bloqueando y cómo se están planeando estos ejercicios? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Lo más reciente, a propósito de estas noticias que llegan del otro lado del mundo, tienen que ver con el gobierno norcoreano y su maratón armamentístico, que fue, por supuesto, la creación y la presentación en sociedad de este submarino que tiene como propósito crear tsunamis. Son imágenes impresionantes, dice la prensa internacional, por supuesto, sin la ojiva, pero recorren el mundo entero dando una señal, mostrando el poderío de Norcorea. Esta noche está con nosotros Manuel Alejandro Rairán, es docente de la Universidad Externado de Colombia, experto en teoría de la relación internacional, geopolítica de las potencias emergentes, seguridad internacional y resolución de conflictos. A propósito de este que parece un conflicto grande, profesor Rairán, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Juan Falconert es analista internacional y consultor político, abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a este espacio. Camila, un placer estar con ustedes esta noche. Esas profesor. imágenes, gracias por acompañarnos, esas imágenes que usted veía, que era el ejercicio militar de hace apenas unos días de Norcorea, ¿cuál es la lectura que debe tener el mundo? ¿Cuál es el propósito de esta nueva amenaza que es un dron con capacidad de crear un tsunami? Bueno, aquí nosotros definitivamente lo que estamos viendo es una puesta en escena nuevamente de Corea del Norte para mostrar su fuerza militar y sobre todo mandar un mensaje contundente a los Estados Unidos y Corea del Sur, quien recientemente venía haciendo ejercicios militares que este gobierno norcoreano interpretó como una amenaza y como una intención seguramente de una eventual invasión, lo cual pues nos parece totalmente un exabrupto. Pero entonces es la excusa perfecta que tiene el régimen de Norcorea para poner en práctica estos nuevos elementos y estas nuevas armas que pueden representar un peligro para Occidente y para el mundo en general por el alto impacto que pueden tener y sobre todo porque empezamos a ver esa amenaza nuclear materializarse en la región. Me parece muy peligroso y hay que prestarle mucha atención. Profesor Rairán. Bueno, desde mi lectura es que estos intentos o prácticas de misiles se dan en el marco de unos ejercicios militares que se están desarrollando, o se desarrollaron del 3 al 23 de marzo entre Corea del Sur y Estados Unidos, y que obviamente entre estos ejercicios están llevando nuevamente a que Corea del Norte no quiera entablar diálogos con Estados Unidos y que por el contrario
que era también demostrar que Corea del Sur está preparado frente a este tema. Hay otro tema que me parece importante y es que entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos reforzaron nuevamente o reanudaron lo que se conoce como el Acuerdo General de Seguridad de Información Militar, que se había suspendido, nació en 2016 y en 2019 se había cerrado, pero el nuevo presidente de Corea del Sur es un presidente mucho más incisivo, es un presidente quien ha buscado no mantener, digamos, congeladas las relaciones con Corea del Norte, sino resolver esta guerra que desde 1953 quedó en tablas sin ganadores ni perdedores, y que obviamente esto pues atiza las diferencias con Kim Jong-un en relación con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. ¿Qué es lo que se están peleando o por qué, digamos, este ejercicio de mostrarse tanto Norcorea como Estados Unidos los dientes, hablando militarmente o en capacidad de armas nucleares? Bueno, las armas nucleares siempre ha sido un factor estratégico para los países del mundo con el propósito de disuadir, digamos que el arma nuclear lo que busca su objetivo es disuadir. Ahora, creo yo que todo esto se ha atizado por varias razones. El primero de ellos es por la guerra ruso-ucraniana. Creo yo que esta guerra, a pesar que estuviera lejos, creo que le manda un mensaje claro a los diferentes países, tanto a Corea del Sur, de decirle, mire la importancia de tener un aliado como es Estados Unidos, que puede suceder una guerra con Corea del Norte o con Rusia, con otro país, y si usted tiene el respaldo de Estados Unidos, puede salir más o menos avante dentro de este conflicto. Pero también la guerra ruso-ucraniana también le evidencia y le muestra a Corea del Norte que sin lugar a dudas el arma nuclear termina siendo un factor decisorio para garantizar su seguridad, y creo que por eso se ha atizado las pruebas balísticas, pero creo que de aquí en abril va a seguir, porque no hay que olvidar que en este mes, el mes de abril, pues digamos se celebra la fundación de las Fuerzas Populares Militares norcoreanas, y se celebra la fundación también de la República. Entonces son 2-3 fechas que en este mes son claves y que claramente el gobierno de Kim Jong-un va a seguir mostrando su poderío, y que, con esto termino, también se ha visto una mayor incidencia de Estados Unidos con alianzas como el Quad o AUKUS, en donde está siendo más incisivo para contener a China, y obviamente Corea del Norte también entiende que si están por el sur pueden llegar también al norte, y que por eso prefieren mostrar también, como ustedes bien decían anteriormente, como los dientes, ¿no? Mostrarse los dientes, es decir, aquí también tenemos como defendernos, profesor Falconer. Su lectura sobre lo que está en disputa, cómo entender ese conflicto que le decía al comienzo, parece muy lejano, pero nos tiene en Colombia a muchos preguntando también, lo vamos a hablar más adelante, de la capacidad de daño, pero para entender un poco qué es lo que hay en disputa entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Bueno, aquí hay que resaltar varios elementos. El primero, digamos, recurrir un poco a la historia y entender lo que ha pasado con Corea en todo este tiempo, ¿no? Nosotros hemos visto que esta zona, este país fue dividido en dos, con un dominio en su momento por la Unión Soviética y en un segundo momento por los Estados Unidos, y jamás logramos nosotros tener un punto de equilibrio, solo un pacto armamentístico, pero jamás un proceso de paz, y esto hizo que la zona tuviera mucha disputa. Entonces, esto representa un pulso de poder entre Occidente y la democracia, y lo que representa los intereses, digamos, comunistas, y la contraposición a Occidente. ¿Es una pelea entre Occidente y Oriente? Total, es una pelea y tiene un elemento adicional, que no solo no se ha resuelto, sino que la región también representa un riesgo inminente por los intereses de Estados Unidos de proteger a Japón, de proteger a Corea del Sur, y lo que puede pasar con la presencia de China, y como bien lo decía el profesor Raylan, que me parece un tema muy importante, ver lo que pasó entre Rusia y Ucrania nos manda un mensaje importante para el mundo. China observa a Taiwán con una actitud peligrosa, y ahora nosotros vemos las dos Coreas nuevamente calentando motores para un conflicto bélico que podría meternos en un conflicto de dimensiones desproporcionadas. Sí, pero usted decía, y hay otros que están, fíjese lo que pasó con Taiwán, que lo conversamos aquí en su momento, y aquí hay otros actores como es la otra Corea, China, Japón, esos actores que están mirando tal vez con mucho análisis y mucho detenimiento de lo que ocurre entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿qué papel juegan? Un papel estratégico, porque por ejemplo para Estados Unidos, Japón es un aliado muy importante en materia económica y que siente el deber de protegerlo. Y miremos los intentos que ha tenido, por ejemplo, o los experimentos que ha tenido Corea del Norte, lanzando misiles cerca a Japón, que ha sido una amenaza, que ha sido recurrente y ha motivado de una u otra manera
que el mundo esté nervioso. Es decir, que Corea del Norte está desafiando a los países cercanos, aliados estratégicos de Estados Unidos y Occidente, mostrando su capacidad bélica, que a propósito es casi lo único que tiene, y hace que Estados Unidos tenga que mandar un mensaje de apoyo más importante, por eso estos ensayos y por eso este mensaje con Corea del Sur. Pero son países que tienen intereses muy claves, y Colombia también ha hecho parte de este tema a través de la historia, porque Colombia mandó una parte del ejército a combatir y proteger a Corea del Sur en su momento. Tenemos monumento, bueno, teníamos monumento. Exacto. En ese momento. Profesor Rairán. Sí, creo que hay un tema que me parece también peligroso, y es en el sentido que esta región no solamente tiene dos grandes potencias que hacia futuro van a seguir jugando un papel relevante, que es China e India, sino también que aquí no hay que dejar de lado otro tema que me parece preocupante, es la cantidad de países que tienen armas nucleares: Pakistán, India, Corea del Norte, Rusia. Entonces, claramente es una zona muy delicada, es una zona en donde la seguridad es fundamental, y que no creo que Estados Unidos sienta el deber, es que tiene, porque después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos se comprometió a garantizarle la seguridad de Japón, y los japoneses se obligaron a no desarrollar sus ejércitos, solo tienen una fuerza de despliegue los japoneses. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el garante de la seguridad. Entonces, creo que claramente lo de la guerra ruso-ucraniana simplemente es un paso para ir hacia Asia, que obviamente, como les decía anteriormente, Estados Unidos está configurando estas alianzas con AUKUS, con el Quad, pero también con esta que les mencionaba, que se reanudó este diálogo trilateral entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, y que claramente eso va a generar y va a atizar cierto nerviosismo a potencias. Dentro de ella está Corea del Norte, pero además, como lo decía bien el profesor Juan Falconer, es que Corea del Norte, pues su única manera como de negociar son las armas nucleares, su manera de disuadir, porque durante muchos años, durante la Guerra Fría, pues Corea del Norte pues sobrevivió en parte de lo que daba la Unión Soviética, y después de ello les tocó dar un giro fuerte en términos económicos, y también inclusive la ideología comunista, porque la ideología comunista en el mundo terminó completamente rezagada, y por eso es que también a partir de los años 90 Corea del Norte empieza a intensificar la cohesión social de su país alrededor del jefe, de Kim Jong-un o Kim Jong-il, dependiendo de la familia, de la monarquía. Entonces creo que hoy se está viendo eso, y creo que se está atizando en una zona que hay que mirarlo con mucho cuidado, por lo que decía anteriormente de la condición de arma nuclear de las diferentes potencias. ¿Qué tan, usted decía, el mundo está nervioso? Sí. ¿Qué tan nervioso cree usted, profesor, que está el mundo con estas amenazas, con estas demostraciones de poder de lado y lado? Bueno, en realidad el nerviosismo se basa en dos elementos. El primero, que hemos visto que efectivamente las campañas de invasión se pueden materializar en esta época, y que los esfuerzos de las Naciones Unidas por mantener la paz internacional pues están quedando cortos, ¿no? Entonces, cuando vemos que Rusia se atreve a atacar a Ucrania, y hemos visto cómo el mundo observa lo que está pasando, pese a las ayudas militares y todo, pero en estos momentos se está llevando a cabo una guerra de unas dimensiones muy importantes. Pues eso mismo nos podría pasar con las Coreas. Entonces, es decir, un error estratégico de alguna de las dos Coreas en los ejercicios militares puede desatar una guerra. La intención o mostrarnos los dientes podría desescalonar un conflicto internacional de unas dimensiones muy importantes. Lo que pasa, insisto, entre China y Taiwán es un intento otra vez de mostrar que podemos volver a las épocas de las invasiones, y podemos estar frente a un conflicto internacional relevante. Pero un error a estas alturas, hablando técnicamente o militarmente, puede ser catalogado ¿qué? Por ejemplo, tumbar un dron como lo hicieron en Rusia, en la frontera entre Rusia y Ucrania tal vez la semana pasada. Correcto. ¿O sí. qué otro puede ser un ejemplo de error militar en esta escala de conflicto? Porque no estamos hablando de un conflicto distinto a uno con armas nucleares. Exacto. Digamos, por ejemplo, creería yo que cayera un misil en el territorio de Corea del Sur, que no hubiese estado planificado, aunque Corea del Norte le pasó que cayó en su mismo territorio en una oportunidad su misil. Pero digamos que haya un error de cálculo que se entienda como una ofrenda militar que desescalone finalmente en un conflicto. Puede pasar en cualquier momento, y creo que los intentos de lado y lado con este nerviosismo, pues un error puede ser muy grave. Igual María Camila, sí, hay unos ejemplos claves, y es que claro, el problema de esa carrera armamentística
Eso se le conoce como el dilema de seguridad, ¿no? Entonces, si uno crece, el otro también crece. El mundo vivió y tuvo varios durante la Guerra Fría porque algunos sistemas de la Unión Soviética fallaban y decían, viene un misil, pero realmente no era un misil, si era un globo climático, y digamos que los sistemas lo consideraban como un misil. Entonces pueden ser errores de cálculo, pero también pueden ser errores de interpretación del ser humano sobre algunos vectores que los sistemas pueden dar. Eso hay infinidad de ejemplos que el mundo se ha salvado realmente, donde el funcionario militar soviético en ese momento prefirió, porque él tenía la orden de que si encontraba algo accionaba el misil, en respuesta a ese, pero digamos que la persona decidió afortunadamente decir, no, yo prefiero, lo comunica y dice, no, aquí hay un error técnico del sistema y no se lanzó. Pero entonces este tipo de errores de sistemas o de malas interpretaciones humanas también nos pueden llevar a que podamos encontrar estos malos cálculos y que podamos terminar pues en un conflicto mucho más grande. Ahora, en relación con lo de Taiwán, yo difiero un poco en mi lectura con Juan, en el sentido que, pues digamos que Taiwán históricamente desde los años 72, cuando China se abre con Nixon y Henry Kissinger, su secretario de Estado, se firmaron 3 acuerdos, que son los 3 acuerdos de Taiwán, en donde Estados Unidos reconoce que Taiwán es de China. ¿Sí? Y por eso a mí me parece sorprendente que digan, no, es que, ¿qué pasa si China invade Taiwán? Es como decir, ¿y qué pasa si Bogotá invade San Andrés? Pero si son de lo mismo, o sea, es el mismo país, está reconocido. De hecho, de esos 3 acuerdos se nace lo que es un país, 2 sistemas. Un país que es China, pero con 2 sistemas políticos. El de Taiwán y el de China. El de Taiwán y China. Y por eso China ha dicho, yo dejo que Taiwán sea con su sistema político, que eso nace con Kuomintang, con su jefe Chiang Kai-shek, después de la revolución interna de China. Pero claramente China sabe que una línea roja es que no va a permitir ningún país, sea Estados Unidos, sea inclusive Rusia, sea el que sea, no se involucre con Taiwán, ni que anime a Taiwán a independizarse, porque eso claramente es una línea roja del interés nacional chino. Entonces creo que, y me preocupa mucho eso, María Camila y Juan y todos los televidentes, porque durante las últimas semanas, revistas como el Foreign Policy, entre otras, han llamado asesores de la OTAN, exasesores de la OTAN, del Pentágono, entre otras organizaciones, y todos mencionan que para garantizar la seguridad en el Asia-Pacífico hay que armar a Taiwán. Y eso me preocupa porque eso claramente va a generar un enfrentamiento directo con los chinos, y que los chinos no van a permitir este tipo de cosas. Es como si Estados Unidos permitiera que México permitiera ingreso de armas o armara a México por parte de Rusia. Estados Unidos no lo va a permitir. Me gusta esa frase suya, dice el profesor aquí Rairán, de líneas rojas, sí, para aterrizarle un poco a lo que ocurre con el armamento nuclear. ¿Cuál cree usted que son las líneas rojas? ¿Cuáles son esos puntos de no retorno en este conflicto, hablando en el caso de Estados Unidos y de Corea? Bueno, las líneas rojas definitivamente son en que Corea del Norte no hemos logrado persuadirlo de ninguna manera para que empiece a desescalonar esa carrera armamentista, a cambio, digamos, por ejemplo, de levantar algunas sanciones económicas o algún tipo de prebenda que pueda ser atractivo para el régimen. Como no lo hemos logrado, hemos visto cómo ha crecido de manera peligrosa con su capacidad armamentista. Entonces, pues como no tenemos un control y como su líder no tiene como límites al momento de hacer estos ensayos nucleares y toda la cosa, pues pone en riesgo a la humanidad y pone en riesgo a la región. Entonces esas líneas rojas son muy complicadas. Siento que la diplomacia no ha logrado persuadir al régimen y eso genera un problema para la región. Ahora bien, lo que representa China también, ¿cierto?, con la tensión con los Estados Unidos y en la región, creo que es muy complicado. Pero quería hacer un paréntesis de lo del tema de Taiwán, que me parece muy interesante, y es la campaña también diplomática y que Honduras haya dejado de reconocer a Taiwán. Creo que es un mensaje importante para saber cómo China observa a Taiwán y cómo Taiwán de una u otra manera tiene un ejercicio y una importancia internacional relevante, pero está perdiendo países que lo reconocen como un actor internacional. Únicamente 13 en el mundo lo están reconociendo ahora. Cuando esta semana, hace unos días que se conocieron las imágenes del ejercicio con este dron con capacidad de provocar un tsunami, ¿usted en algún momento, que conoce el conflicto, se imaginó que eso podría ser posible? Pues en realidad los avances que ha tenido Corea del Norte son muy importantes en materia militar. Yo sí me sorprendí de ver este alcance porque es que tiene un poder militar relevante, podría poner el Pacífico en riesgo
y tendría la capacidad de tumbar buques militares e incluso ese impacto nuclear generar un daño en el ecosistema muy importante. Entonces yo sí creo que el avance que ha tenido es importante para Corea del Norte, peligroso para la humanidad. Profesor Rairán. Sí, a ver, yo creo que en relación con lo de Corea siempre lo veo como de una manera sospechosa, porque realmente son países que no tienen fuentes tan abiertas que de hecho... la prensa, allá Exacto. no hay prensa libre, allá la prensa es del establecimiento, Exactamente. de la monarquía, como usted decía. Así es, y de igual manera, por ejemplo, cuando hacen estas exhibiciones de armamento, los servicios secretos e inteligencia occidente tratan de fotografiar lo más posible para saber y clasificar qué tipo de armamento hay. Por ejemplo, este año, a marzo, Corea del Norte ha realizado 16 lanzamientos balísticos. Dice que lanzaron otros 4 más, pero que no han sido confirmados. Y esto es preocupante porque solamente el año pasado lanzó 15. Es decir, hoy a marzo ya va a 16, ya superó el año pasado, más 4 que no han confirmado. Ahora, este tema de este nuevo dron, yo lo miro con precaución. Con recel, ¿usted cree, sí, aterrizándole un poco al colombiano que ahora, está cañando? Sí, claro, y eso es también parte del ejercicio de la diplomacia, el juego político, pero ahora también esa postura que estoy lanzando acá, esgrimiendo, también puede decir que, mire, se lo advertimos y usted por darle la buena fe, mire que no. Entonces creo yo que hay que ser prudentes en este ejercicio, porque además ese tipo también de avances necesita que los países requieran de insumos para la construcción de este armamento. La pregunta es quién entonces es el que le está dando este tipo de insumos. Por un lado pueden ser los chinos, por otro lado dicen que son los rusos, pero que igual en medio de la guerra creo que Rusia tiene que estar concentrado en fortalecer sus cadenas de suministro armamentístico más que a la de Corea del Norte. Ahora, en términos generales, más allá si Corea lo tiene o no lo tiene, o si nos está cañando o no, lo que yo sí creo es que no me parece raro que el nivel de la tecnología llegue a este punto. Sea de Corea del Norte, sea de Estados Unidos, sea de Rusia, sea de quien sea, no me sorprende porque los avances tecnológicos están llevando a un nivel que no lo podemos ni creer, que hace muchos años no se concebía, y que yo también creo, y por eso vuelvo a traer como todo el tema de la guerra ruso-ucraniana, es que en esta guerra nos está dando paso para mirar cuáles son los otros avances en esa materia. Y yo creo que aquí eso es un desafío, y yo concuerdo con el profesor Juan, en el sentido de que muchas instituciones han quedado cortas. Hoy los convenios de Ginebra, que son los convenios que regulan las guerras, siguen siendo muy limitadas porque se crearon y se erigieron alrededor, primero, del único actor, el Estado-Nación. Hoy ya no solamente el Estado-Nación, pero además de unos avances tecnológicos que para esa época no lo hay. La inteligencia artificial, por ejemplo. Ya. Entonces, que ese es un capítulo aparte de la discusión, pero quiero antes de hablar de inteligencia artificial, que me parece, entre otras cosas, maravilloso todo el ejercicio de estas semanas con la captura de Donald Trump, ficticia, el Papa, rockstar, pero déjeme preguntarle, profesor, ¿qué tan cercano es ese conflicto o qué tan lejano es ese conflicto o esa amenaza que se ve por allá, en Corea y Estados Unidos? Sí, pues bueno, esa siempre es una pregunta que vale la pena reflexionar en torno a que uno cree que como a millones de kilómetros de distancia se podría estar llevando a cabo, ¿cierto? Podría desencadenarse un conflicto bélico a gran escala, pues que tanto afecta a Colombia o los intereses en América Latina. Lo mismo que pensábamos con Rusia y Ucrania. Y miren cómo el tema afectó un coletazo muy fuerte en materia económica que nos produjo a nosotros unas dificultades. En materia diplomática, tener que tomar partido por alguno de los bandos también generó un impacto relevante. Entonces yo sí creo que tenemos que observar eso con mucho detenimiento, porque es que lo que pasa al otro lado del mundo implica y afecta a Colombia en sus intereses más próximos, en materia económica, política, social. No estamos tan alejados y Colombia sí tiene que ser un actor clave y participar y tomar posición en estos temas internacionales. Puede llegar a costarnos bastante. ¿Cuál sería la posición, conociendo un poco la historia de Colombia con las Coreas, con las dos? ¿Cuál cree usted que podría ser la posición de Colombia? La posición de Colombia tradicionalmente o históricamente hablando, apoyando, digamos, a Corea del Sur y siempre alineada con los Estados Unidos, llamaría la atención con el actual gobierno qué postura y si abiertamente tomaría una postura, porque hemos visto que el presidente Petro en algunos escenarios internacionales se ha apartado de tomar posiciones, lo cual ha sido muy crítico para nosotros. Ucrania, que es un ejemplo Exacto. reciente. O no descalificar a Nicaragua en el tema de la Organización de Estados Derechos Humanos y Exactamente. Venezuela, que ahora es nuestro mejor amigo. Profesor Rairán, pero para ponerle un poquito, usted mencionaba el caso de Kim Jong-un, que es un hombre realmente joven, 39, creo que está llegando a los 40 años, es el director de la orquesta
Sí. de la dictadura que hay en ese país. Para efectos de su edad, de su personalidad, ¿qué tanto va a jugar el rasgo característico de él, que es volátil, que es temperamental, para poder progresar o desescalar este conflicto? Bueno, hay varios elementos, María Camila, porque no hay que olvidar que años pasados también se decía que Kim Jong-un estaba enfermo y que de hecho se interpretaba y se decía que él era una persona, un doble, que lo estaba reemplazando porque él supuestamente había fallecido. Sin embargo, lo hemos evidenciado que pues, sale en cámara, sale pues, se muestra muy vital. Yo creo que, pues, a pesar de que sigue siendo una persona muy volátil, creo que tiene muy claro la tarea que le encomendó su papá y la importancia de la cohesión de su país alrededor de él. Y yo creo que más que de esa inestabilidad, creo yo que lo que está buscando, si es verdad que está enfermo, creo que lo que él podría estar buscando es el reemplazo de su liderazgo. Se habla mucho de la hermana. De su hermana. De su hermana. Que además es una figura muy, muy fuerte y muy presente. Y que además eso tiene que ser un tránsito progresivo, María Camila y Juan, porque pues digamos que son culturas también claramente machistas. Entonces, en ese sentido también hay un alrededor despliegue publicidad interna de Corea del Norte en donde se quiere como ambientar para que la hermana sea la sucesora y que sea una transición tranquila, pacífica y que sea de los mejores entendimientos. Entonces, yo creo que, pues digamos, ahora, yo creo que más allá de lo volátil, también creo que Kim Jong-un tiene algo claro y es que hace una lectura, en mi opinión, medio acertada en el sentido de que como hay un espacio contestado en el sistema internacional donde Estados Unidos cada vez más se ve enfrentado a unas potencias emergentes más fuertes, pues claramente Kim Jong-un lo que con estas acciones busca es reforzar su voz y que la tengan en cuenta no solamente en Asia, sino también en esta parte del hemisferio occidental, con pocos apoyos, pero también busca decirles, yo sé que hay problemas en Ucrania, pero mire que yo acá también sigo siendo importante. ¿Sí? Ese es el mensaje, porque además sabe que su única herramienta de verdad, de poder tener una voz dentro del sistema, es con el arma nuclear. Entonces yo creo que también por eso pues, Corea del Norte, y digamos que Kim Jong-un tiene claro en ese aspecto su tarea relevante en este periodo de estos ensayos. Profesor Falconer, ¿usted cree que el rasgo característico de su personalidad, le decía, la volatilidad, juega aquí un papel importante? ¿No hay que descuidar ese punto en la historia de Kim Jong-un? Totalmente. Creo que tener un personaje de estos con ese poder tan impresionante que tiene y con esa inestabilidad emocional, pues es un riesgo porque en cualquier momento podríamos pensar que le entra la locura y sería capaz de accionar estas armas nucleares y llevar al mundo a una tercera guerra con unas dimensiones muy importantes. Me llama la atención lo del protagonismo que se le está dando a la hermana, que casualmente ella es la que está dando los anuncios y recordándole a los Estados Unidos que ellos son los culpables por estar haciendo estos ejercicios militares con Corea del Sur. Entonces, hay un ejercicio importante de protagonismo con la hermana y me preocupa la inestabilidad emocional del líder norcoreano por lo que podría representarle para el mundo. ¿Por qué le preocupa, la inestabilidad emocional? ¿Qué características ha destacado usted o ha podido notar? Es que él siempre ha sido cuestionado por su personalidad y por esa presión de liderazgo que tiene que tener para liderar el país. Entonces nosotros hemos visto varias declaraciones, varias salidas en falso que lo podrían llevar a uno a pensar que un capricho o un ejercicio de poder pudiese desembocar en que cometiera algún acto que nos llevara a una guerra. Hablando de guerras, hablando de armas nucleares, antes de irnos a la pausa, sobre el presidente de Rusia, que también le gustan, también tiene armas nucleares, está anunciando hace algunos días que va a desplegar tropas hacia Bielorrusia, tropas y armamento nuclear. Su lectura sobre el presidente ruso. Bueno, yo creo que también el presidente Putin hay que mirarlo con mucha precaución porque él en estos momentos no solo está liderando una guerra que pensábamos todos que iba a terminar mucho más rápido y que Rusia con su superioridad militar iba, digamos, a dominar Ucrania más rápidamente. Lo que hemos visto acá es una presión mediática a través de múltiples sanciones que ha ejercido el mundo contra el presidente Putin y contra Rusia y eso podría desescalonar en que a tanta presión el presidente tomara la decisión de utilizar armas nucleares para poder equilibrar y ganar la guerra, pero eso podría tener un desenlace trágico para Europa y para el mundo. Pero yo sí creo que el presidente Putin también ya nos mostró que es capaz de hacer lo que dice, porque
atacó Ucrania y aparte de todo, sus prácticas han sido muy cuestionables en materia de la defensa de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ya vamos a hablar de la Corte Penal Internacional, Por profesor supuesto. Rayra. Sí, bueno, yo me distancio de esas teorías de la personalidad. No puedo decir que no, pero sí, claramente el carácter, la manera, la formación del líder tiene una implicación, le da su toque a la política exterior, pero no le voy a poner un ejemplo, la teoría del loco de Nixon. Decían que Nixon era un borracho y que daba miedo, y digamos que fue una manera de disuadir a los soviéticos, decirle, no lo lleve a Nixon porque es una persona temperamental, es una persona que con los tragos puede tomar una mala decisión, se llama la teoría del loco, pero realmente fue una estrategia para disuadir, es decir, el engaño. Yo creo que Putin, a nosotros nos han dicho, no, es que es una persona desenfrenada, puede que sí, tenga caracteres autoritarios como persona, pero tampoco es que sea el 100% que justifique la acción de Rusia frente a la invasión y la agresión al derecho internacional público, porque eso es una agresión. Pero también hay otros factores históricos, políticos, que pueden para algunos bueno, otros para bien, pues tomó una decisión que pues hoy lleva más de un año y que le ha costado en la economía. Entonces yo no creo tanto que sea un tema de porque sea un loco, hay otros factores que influyen también para la decisión de los mandatarios, y dejo este tema sobre la mesa porque a veces nos enfocamos mucho en la personalidad, pero no hay que olvidar que también dentro de la política y la diplomacia existen esas estrategias como la teoría del loco de Nixon. Hay mucho de geopolítica, pero da miedo. Da miedo, entre otras cosas, por esa teoría del loco. Hacemos una primera pausa, estamos en Zona Franca, vamos a comerciales con estas imágenes que son virales, que le están dando la vuelta al mundo y son los constantes ejercicios armamentísticos con misiles del presidente norcoreano, el jefe de la dictadura. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. De regreso, estamos en Zona Franca hablando de armamentos nucleares, de decisiones en esta oportunidad que tienen que ver con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien la Corte Penal Internacional ordenó su captura hace apenas unos días por graves violaciones a los derechos humanos, que es lo que ha cometido esa potencia en Ucrania hace más de un año después de la invasión. Profesor Falconer, su lectura, su interpretación de esta decisión que se volvió paisaje, hubo alrededor de esto muchas críticas, muchas burlas por el alcance o la incidencia que puede tener una decisión como una decisión de la CPI frente a un hombre tan poderoso como Vladimir Putin. Bueno, efectivamente esta es una decisión simbólica que difícilmente se podría materializar y no se puede materializar por varios elementos. Primero, porque Rusia ni siquiera reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Segundo, por la implicación que traería tener a un líder de esta magnitud, llevarlo ante este Tribunal de Justicia. Yo creo que aquí lo que hay que resaltar es el mensaje político que se quiere dar de castigar estas prácticas, particularmente los delitos contra los niños en una guerra, que yo sí creo que este es un mensaje que debe ayudarnos a reflexionar, no tanto porque se materialice la orden de captura, sino por lo que representa en el orden internacional y el mensaje político que le estamos dando a la región y al mundo. Creo que eso es lo valioso. ¿Hace cuánto no se veía una decisión de estas contra un presidente de una potencia como es Rusia? Sí, pues digamos esto es importante porque a nivel histórico siempre ha llamado la atención, digamos, que uno critica, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional le han criticado mucho que presidentes norteamericanos han reconocido violaciones de derechos humanos en prácticas o digamos en guerras que ha iniciado y jamás la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de captura contra ellos. Recordemos el primero, George Bush, cuando reconoce en su libro que él tuvo que acceder a unas prácticas que fueron cuestionadas, pero que le ayudaron a ganar la guerra. Entonces uno dice, es una confesión. ¿Y por qué cree usted? ¿Porque es un tema político, usted cree? Sí, evidentemente la Corte Penal, digamos, en este punto sí hay un tema de un mensaje político, a pesar de que se está hablando de una jurisdicción, se está hablando de un sistema judicial, pero en el orden internacional el peso político tiene mucha implicación y por eso la decisión y la importancia de esta orden de captura, que insisto, es simbólica. Profesor Manuel. Sí, bueno, hay varios elementos.
¿Quién, Digamos, ¿quién cree que se le puede medir a ser efectiva esa orden de captura? Es muy difícil. Nadie, Son dos maneras para hacerlo efectivo. La primera es que el presidente Vladimir Putin llegue a uno de los países firmantes del Estatuto de Roma, porque es el Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional. Son 123 países hoy que lo conforman. Tendría que llegar el presidente Vladimir Putin a uno de estos países. A Colombia. Que lo capturen y lo entreguen, porque es una de las obligaciones de los países miembros. Lo dejan libre por vencimiento de término. Es por no traer la fotocopia de la cédula al 150. En efecto. O la otra es que las instituciones rusas lo entreguen, cosa que tampoco va a suceder. Ahora, en Estados Unidos tampoco ha pasado esta situación, porque Estados Unidos tampoco no ha ratificado el Estatuto de Roma, luego tampoco entra en esa jurisdicción. Pero además hay otro elemento que me parece interesante y ponerlo acá sobre la mesa. Por ejemplo, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional en un principio hasta el año 2010, esta nace en el 2002 y en el 2010 hay un cambio. Hasta del 2002 al 2010 eran 3 crímenes, crímenes de lesa humanidad, crisis de genocidios y de guerra. Eran 3 crímenes. Pero en el 2010 se introduce otro crimen que se conoce como el crimen de invasión o de agresión. Esta, pues digamos, como la Corte Penal no es retroactiva, pues Estados Unidos no entró dentro de la investigación por Irak en específico, más que con Afganistán e Irak, y por eso no entró allí. Entonces creo que ahora... Creo yo que, si bien yo comparto con lo que dice Juan, es un símbolo, es un mensaje simbólico político el decir, mire que las instituciones funcionan a nivel internacional, esas instituciones que hoy están siendo contestadas por ciertos países, pero también evidencia que en muchas ocasiones esas instituciones no tienen las manos o los brazos suficientes para ejecutar y hacer las cosas. Son inhanes sus decisiones. Usted mencionaba hace unos instantes lo difícil que era para organismos internacionales hacer cumplir sus tratados, sus acuerdos. ¿Este no es un caso más de eso? Es un caso más de eso y es una muestra de la crisis institucional. Como lo decía anteriormente, son crisis que nacen en ese origen en 1945, en donde el Estado-Nación es el papel principal, pero que también hay otra cosa que nos evidencia más allá de la Corte Penal, María Camila y Juan y todos los televidentes, es no solamente que la Corte Penal no tiene la herramienta para poderlo capturar, sino también en el ejercicio de cómo se inició el proceso para investigar a Vladimir Putin. Esta investigación nace el 9 de marzo del año pasado. Ucrania tampoco era firmante del Estatuto de Roma, y cuando él dice, bueno, yo ahora sí lo firmo para que investiguen a Putin, lo investigan, pero además para que haya otra investigación o para que se abran estos temas de investigación es o que el país lo haga, es decir, el caso ucraniano, o por el otro lado es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de manera tácita y expresa le pida a la Corte Penal Internacional que investigue al líder o al político. Pero como vemos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también tiene países con veto. Luego hay China, Rusia. Entonces eso también es una muestra de que la estructura institucional del sistema internacional se ha quedado atrás dentro de las dinámicas del escenario y de la vida internacional. Y con esto termino, María Camila, que era una pregunta que me había quedado, que me gustaría aportar en relación sobre cómo impactaría el tema de Corea del Norte en nuestras zonas. Y es que el mundo cada vez más se siente o está sometido a unos riesgos globales. Entonces, riesgos globales aparte de la economía. Nosotros con Corea del Norte poco o nada en términos económicos. Sí, de pronto con otras regiones de China, Japón. Pero por ejemplo, un dron como estos que están mencionando, que sacan, pues tiene una afectación al cambio climático. Y eso es un riesgo global que a todos nos golpea. Entonces, estos riesgos globales claramente sí tienen un impacto transnacional y que obviamente podría generar unos cambios dentro de las correlaciones de fuerzas dentro del sistema internacional. Entonces, creo que las instituciones también no logran resolver este tema de los riesgos globales. Profesor Juan, si hacemos usted me corrige a ver si esta ecuación va en el sentido correcto, porque de lo que se trata aquí es de juzgar unos crímenes internacionales. Correcto. En el caso de Rusia a Ucrania. Usted lo decía particularmente, lo de los niños, esos bombardeos que vimos a centros escolares, a jardines en Ucrania. Si la Corte Penal Internacional no tiene el alcance, no tiene el brazo tan largo para llegar a Putin, la lectura de que esto es inane y que más allá de ser inane es un mensaje grueso de impunidad para el mundo, ¿es acertada? Pues es que aquí hay un riesgo inminente y digamos yo también comparto lo que decía el profesor Rairán, y es que es en el entendido de lo que está pasando
con el accionar de las instituciones cuando emiten una orden y la capacidad para ejecutarlas. Porque lo primero que dice la Corte Penal Internacional es acudir a la solidaridad de los países firmantes para lograr la captura. Es decir, de entrada reconoce que no puede cumplirla y que necesita la solidaridad de varios países para cumplir las órdenes. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar cómo están operando estas instituciones internacionales, pues muchas cosas se nos quedan en letra muerta. Miremos cómo en la Organización de Naciones Unidas se ha cuestionado tanto la guerra entre Rusia y Ucrania y al final del ejercicio ninguna acción evidente que pueda frenar el accionar ruso. Entonces, estamos frente al mundo viendo una vulneración y un ataque y una agresión al derecho internacional, pero más allá de eso estamos como espectadores porque vemos que las instituciones al final del ejercicio no logran cumplir ese cometido institucional. Entonces sí queda un sinsabor de que nosotros entendemos el simbolismo de la orden de captura, pero muchas personas se cuestionan de si estos organismos internacionales funcionan o no funcionan. Exactamente, ese es lo que queda en el sinsabor de las personas. Ahora, yo también quisiera agregar una cosa. O sea, si bien le hemos golpeado las instituciones y su funcionalidad, también quiero ser un poco defendiéndolo, a pesar de que la he criticado. Por una sencilla razón, y creo que ese es un mensaje también, y como les decía anteriormente, que me preocupa, es hacia dónde se está yendo el mundo, y que los procesos de paz y las propuestas de paz se están quedando en los anaqueles. Realmente los problemas y los conflictos del sistema internacional no los tiene que resolver Naciones Unidas. Esa no es la tarea de Naciones Unidas, no vale la pena. Porque los problemas los hacen los estados. Luego, quien resuelve los problemas son los estados, no Naciones Unidas. ¿Qué Naciones Unidas? ¿Cuál es la tarea? Ofrecer un abanico de opciones para llegar a negociaciones y escuchando entre las partes proponer caminos, ¿sí? Que lo que vuelvo a decir, me preocupa es que hoy ningún estado tenga la voluntad de empezar a construir acuerdos y mecanismos de resolución de conflictos y que estas voces de que dicen, oiga, paz, busquemos la paz, gestionemos las crisis, están en los anaqueles, cosa que me preocupa porque lo vemos en la guerra ruso-ucraniana, lo vemos en las Coreas, lo vemos con Taiwán, lo vemos en diferentes conflictos del escenario internacional y que obviamente eso pues genera una incertidumbre porque estamos en un periodo pues de interregno, donde no hay un orden como tal. No, creo que el orden de las cosas ya no es tan ordenado. Usted se preguntaba para dónde va el mundo. Sí, exactamente. Quiero mostrarle unas imágenes que le dieron, aparte de estos ejercicios militares, unas imágenes que también le dieron la vuelta al mundo. Son estas imágenes que están viendo en pantalla, corresponden al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Son unas fotos falsas, son una recreación de la mencionada, usted lo mencionaba al comienzo, inteligencia artificial. ¿Qué opina usted de esa inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el mundo, y arranco con esto, creo que el mundo está pasando por un interregno, es decir, no hay un orden, no hay unas estructuras que hoy están siendo contestadas y que obviamente la inteligencia artificial, como lo evidenciamos en cámara, en la pantalla, pues claramente desafía las instituciones. Creo yo que el sistema internacional, la crisis que está viviendo, la policrisis, también se materializa en una crisis interna social, en donde pues claramente la inteligencia artificial es un desafío no solamente a la economía en la discusión del quehacer humano en nuestro trabajo, sino también en el papel que puede jugar en otros escenarios y esferas de la vida humana. Esto claramente mezclado con unas falsas noticias, en inglés conocidos como fake news, en español como paparruchadas, pues claramente eso tiene una afectación porque es movilizar y que vuelvo a ver, creo que la inteligencia artificial nos muestra que a veces somos muy positivistas dentro de la racionalidad, que le damos mucha responsabilidad a la racionalidad humana y creemos que la racionalidad puede eliminar la fuerza de la emoción y somos muy emocionales. Somos un poquito incautos, sí, profesor Juan, ¿usted no cree? Fíjese, estas imágenes son otras que también le dieron la vuelta al mundo, son de su santidad el Papa Francisco, el máximo líder de la Iglesia Católica, que también fue víctima de la inteligencia artificial. Y víctima de él y víctima de nosotros, porque yo hablaba con el profesor Reirán detrás de cámaras y le estaba diciendo que yo había partido del hecho de que las imágenes eran verdaderas, aunque no que estaban en el Estéreo Picnic, como habían dicho, pero sí que estas imágenes habían sido reales. A mí lo que me llama la atención de los avances de la inteligencia artificial es el reto que tenemos de poder distinguir entre lo que es real y lo que no es real, porque cada vez esa línea va a ser mucho más delgada y podemos caer en imprecisiones, en mentiras, en noticias falsas,
que pueden tener una implicación. Pero miren, por ejemplo, cómo una periodista CNN, Alejandra Aurá, mostraba unas fotografías en las que ella reconocía que nunca se las había tomado y que habían sido creadas a través de la inteligencia artificial. Eran unas fotos perfectas. Cualquiera pensaría que ella se las había tomado. Entonces uno piensa hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. ChatGPT, por ejemplo, puede emitir respuestas diferentes a un mismo cuestionamiento. Ni siquiera podemos rastrear. ¿Usted usa ChatGPT? Lo he revisado, pero como decía con el profesor, seguramente no le estamos sacando el provecho como deberíamos porque no entendemos esas nuevas tecnologías, pero sí lo he estado revisando. Bueno, es una noche para hablar de armamento nuclear, de inteligencia artificial, de toda la evolución a propósito de guerras cibernéticas, guerras nucleares. A propósito de eso, Corea del Norte afirmó que alrededor de 800.000 de sus ciudadanos se ofrecieron como voluntarios para unirse o enlistarse en nuevo en las Fuerzas Armadas para luchar contra los Estados Unidos. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Zona Franca esta noche hablando de países que parecen lejanos por cuenta de estas amenazas nucleares. La última, un dron con capacidad de generar un tsunami. A propósito de este tema, los misiles balísticos de Corea del Norte están prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su lanzamiento ha generado una serie de rechazos de los gobiernos de Seúl, Washington y por supuesto Tokio. Profesor Falconer, su reflexión final ya para despedirnos sobre este tema que le decía, parece lejano, pero llegando un poco a la realidad y aterrizándolo es muy cercano a Colombia. Sí, yo creo que nosotros tenemos que observar en el escenario internacional, saber la posición que va a adoptar Colombia frente a las tensiones que se están viviendo entre Corea del Norte y Corea del Sur y empezar a observar que también no es tan ajeno porque recordemos los globos chinos que empezaron a verse en Estados Unidos y que también teníamos la sospecha de que había llegado una Colombia. Entonces es decir que esto no es tan lejano, Colombia tiene que ser un actor internacional relevante y sobre todo observar con mucha atención lo que está pasando en esta zona del país, en esta zona del mundo y en diferentes regiones donde el sistema geopolítico viene cambiando y donde el mundo se está fraccionando y dividiendo en dos, pero cada vez de una manera mucho más clara que pone en riesgo, digamos, como ese orden institucional. Y aquí es importante lo que decía Luis Herrera, las instituciones internacionales son relevantes para poder lograr una armonía y que no lleguemos a estos enfrentamientos bélicos tan graves como podrían ser ahora. Profesor Herrera. Bueno, yo creo que para empezar a explicar esto de la guerra en Corea del Norte es que las guerras calientes que hoy vivimos hay que buscarlas en las guerras frías. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que vemos en Ucrania, Corea del Norte, pues tienen un legado histórico, tiene unas contradicciones, unos antagonismos propios y que alrededor de ese pasado que ha marcado, sumado a un mundo cada vez más contestado con un espacio en donde países quieren tener una mayor voz, pues claramente Corea del Norte va a seguir jugando. En este mes, como lo decía anteriormente, van a seguir estos lanzamientos y que obviamente desde Colombia, como bien el profesor Juan Falconer lo mencionaba, pues Colombia también tiene que interesarse, no solamente también por su relación de Colombia con la guerra de Corea, que también envió soldados a participar en ella, sino también porque gustenos o no nos guste, todavía seguimos en un mundo globalizado y en donde los riesgos globales como el cambio climático, las crisis financieras, entre otras, nos impactan a todos. En últimas, para ya terminar, creo yo que en estos países pueden haber una tormenta, pero para estos países que muchas veces dependemos del sistema internacional, no es una tormenta, sino una crisis climática. Bueno, si esa es una buena lectura. Manuel Alejandro Rairán esta noche con nosotros, hablando un poquito de política, de geopolítica. Profesor Rairán, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. A usted, María Camila, muchísimas gracias. También con nosotros el profesor Juan Falconer. Gracias, profesor, un placer tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. María Camila, muchas gracias, un saludo muy especial a todos. Gracias por acompañarnos, llegamos al final de Zona Franca, una invitación especial para que sigan conectados con la programación habitual de Red Más. A continuación, Más Allá, con un programa particular, comidas extrañas alrededor del mundo. Terminamos, que tengan una feliz noche, que descansen.